Bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna duda del teórico de la clase pasada? Las diapositivas ya están en el campus, así que estas las pueden bajar. Así que bueno, nada, empezamos con la segunda parte entonces del teórico de compartimientos intracelulares. La clase pasada habíamos visto, ¿sí?, que para que las proteínas se muevan entre los distintos compartimientos, ¿qué teníamos que tener? Teníamos que tener una señal de clasificación, un receptor de clasificación y en algunos casos necesitábamos una peptidasa señal que iba a ser la que cortara esa señal de clasificación o péptido señal, que también se llama de esa manera. Y habíamos empezado a hablar sobre el transporte regulado, que era el transporte de proteínas que iban del núcleo al citosol o del citosol al núcleo. El transporte transmembrana, ¿sí?, que era otro tipo de transporte en el cual estaban involucrados dos compartimientos que eran topológicamente diferentes, ¿sí? En este caso era el citosol y alguna de las organelas. Eso significa que tenían orígenes diferentes, distintos, ¿sí? Una mitocondria tiene un origen evolutivo distinto que el origen del citosol, ¿sí? En este caso íbamos a necesitar siempre translocadores y la clase pasada vimos el transporte a la mitocondria y el transporte a los peroxisomas. Y dijimos que hoy nos íbamos a encargar de ver el transporte al retículo. Y otro tipo de transporte que lo van a ver la semana que viene es el transporte vesicular, en el cual están involucrados dos compartimientos que tienen el mismo origen, pero es un transporte mediado por vesículas, ¿sí? En la semana que viene van a ver cómo se forman esas vesículas y cómo esas proteínas viajan de una vesícula a otra. Bueno, entonces ahora vamos a ver el transporte al retículo. ¿Qué es el retículo? ¿Sí? Bueno, el retículo, como ustedes saben, podemos tener dos tipos de retículo. Uno que es el retículo rugoso, que es el que está asociado a proteínas, y otro es el retículo liso, el retículo rugoso que está asociado a ribosomas y se encarga de la síntesis de proteínas, y otro es el retículo liso, ¿sí?, que no está asociado a ribosomas y se encarga de la síntesis de lípidos, ¿sí? Bueno, en el retículo también vamos a tener que tiene una función muy importante, que es ser depósito de calcio, ¿sí? Ustedes recordarán en el teórico de transporte, en donde el retículo tenía una bomba de calcio, ¿sí? Y ese calcio tenía que ingresar al retículo, ya que si el calcio estaba fuera de la célula, podía disparar un montón de señales, ¿sí?, que la célula no necesitaba en ese momento y que podían ser perjudiciales para ella. Entonces ese calcio, ¿sí?, se iba a secuestrar o se iba a reservar dentro del retículo. Después, en el caso de la síntesis, como dijimos, podemos sintetizar proteínas que sean propias del retículo o proteínas de otras organelas, ¿sí?, o proteínas que van a ser las llamadas proteínas de exportación, que van a salir de la célula y van a ir hacia otro célula target. También para la traslocación de proteínas al retículo vamos a necesitar una señal de clasificación o un péptido señal que le indique a esa proteína que tiene que traslocar al retículo. Vamos a necesitar también un receptor de clasificación que reconozca esa señal, ¿sí? Eso siempre vamos a tener que tener en cuenta, que necesitamos receptor y señal de localización para cualquier tipo de transporte, ¿sí? No, es como se reserva, o sea, el calcio ingresa por la bomba en contra de su gradiente de concentración al retículo, sale por canales a favor del gradiente de concentración cuando es necesario que salga, ¿no? Y en el caso del retículo, ¿sí?, también vamos a tener una peptidasa señal, que era la enzima que era capaz de cortar al péptido señal. En el caso del retículo, esa secuencia señal o ese péptido señal que le indica a la proteína que su destino es el retículo, ¿sí?, está en el amino terminal. Fíjense que al igual que lo que pasaba con las mitocondrias, ¿sí?, también estaba en el amino terminal y también teníamos peptidasa señal. Eso se lo pueden acordar, que si está en el amino terminal, la peptidasa señal tiene que estar para cortar este péptido.
Y esta secuencia de direccionamiento al retículo es una secuencia también larga e hidrofóbica, ¿sí? Ustedes saben que las proteínas se pueden sintetizar fuera del retículo, ¿sí? Con ribosomas que están libres en el citosol, ¿sí? Si no lo saben, se los digo, porque todavía el teórico de transcripción no lo vieron. Y también pueden ser sintetizadas estas proteínas por ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico, ¿sí? En este caso, para que la proteína pueda traslocar al retículo, ¿sí? Tiene que utilizar este sistema. Son ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático. Si no, la proteína no va a poder ingresar al retículo. Por eso se dice que ese proceso de traslocación de la proteína al retículo es un proceso cotraduccional. O sea, a medida que la proteína se va sintetizando, la proteína va traslocando al retículo. Exacto, porque los libres no, porque los libres hacen que la proteína se sintetice completamente fuera del retículo. Y entonces esa proteína completamente sintetizada fuera del retículo no tiene la posibilidad de traslocación porque la traslocación es cotraduccional. A medida que se sintetiza, trasloca. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, dijimos que esa secuencia señal, como en todos los casos, tiene que ser reconocida por un receptor que la reconozca, ¿no? En este caso, la partícula o el receptor que reconoce a la secuencia señal, que va a decirme que la proteína tiene que ir hacia el retículo, se llama partícula de reconocimiento de la señal o SRP, ¿sí? Esta partícula de reconocimiento de la señal, ¿sí?, es una ribonucleoproteína, ¿sí? ¿Qué significaba que sea una ribonucleoproteína? Lo habíamos dicho en la clase pasada. Es un complejo. ¿Complejo de qué? Es un complejo de ARN asociado a proteínas, ¿sí? Son 6 cadenas polipeptídicas, o sea, de aminoácidos que están unidas a una molécula de ARN. Entonces, esta ribonucleoproteína tiene esta forma, ¿sí? Y en esta ribonucleoproteína podemos encontrar diferentes sitios. Acá en azul vamos a encontrar algo que se llama dominio de pausa de la traducción, ¿sí? Luego vamos a encontrar otro sitio, sí, que también está en azul, pero en este lado, que se llama bolsillo de unión, ¿sí? Y ese bolsillo de unión es el lugar que va a ser el sitio de reconocimiento de la secuencia señal. Como mi secuencia señal era una cadena polipeptídica que tiene un alto contenido de aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí?, este bolsillo también tiene aminoácidos hidrofóbicos para que puedan interaccionar y está recubierto por metioninas. Y luego tiene esta forma que parece que tuviera una especie de bisagra, que es por la forma en que se va a unir, ¿sí?, a los ribosomas para luego permitir que trasloque la proteína. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando esta partícula de reconocimiento SRP, que está acá, reconoce la secuencia señal, que es lo que está en rojo y que es lo que está saliendo del ribosoma, o sea, lo que se está sintetizando en los ribosomas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la subunidad menor, la subunidad mayor del ribosoma. Dentro tenemos la molécula de ARN mensajero que está traduciéndose a proteínas. Y la proteína es lo que está saliendo acá en verde con la colita roja. La colita roja sale con el aminoácido, el amino terminal, y es lo que indica acá la secuencia de direccionamiento al retículo. Entonces, cuando esta partícula SRP reconoce a esta secuencia señal, se une a la secuencia señal, ¿sí?, por su sitio de reconocimiento, y como tenía esa forma con una bisagra, ¿sí?, que se podía doblar, parece esta partícula de reconocimiento señal, abraza al complejo que forman las dos subunidades del ribosoma. Y el sitio de pausa de la traducción que tenía la partícula SRP se va a unir
a un sitio que está aquí en este complejo de ribosomas, que es donde se unen o se van a unir los factores de elongación. Los factores de elongación son los que se necesitan para que se elongue la proteína, o sea, para que continúe la síntesis proteica. Entonces, al unirse a este sitio, impide que los factores de elongación se unan y por lo tanto impide que se continúe la síntesis de la proteína. Por eso se llama a ese sitio, es el sitio de pausa de la traducción. Entonces ocurre una pausa en la traducción. ¿Y por qué ocurre una pausa en la traducción? Porque si la proteína continúa sintetizándose y no se unió todo esto todavía al traslocador que le permite traslocar al retículo, la proteína se sintetizaría completamente y iría al citosol, ¿sí? Y si va al citosol, luego no va a poder traslocar al retículo. Entonces, para evitar eso, se pausa, se frena la traducción. Otra cosa que también, otro motivo por el cual se tiene que pausar la traducción es porque muchas de esas proteínas pueden ser enzimas, ¿sí? Hidrolasas, catalasas, así que luego vayan a ir a otro organela, no al retículo, pero necesiten sintetizarse en el retículo, y esas proteínas, ¿sí? Pueden ser liberadas al citosol, ¿sí? En su forma activa, pueden dañar a la célula. Entonces, para evitar esto, es que necesitamos, sí o sí, pausar la traducción. ¿Se entendió? Entonces, volvamos a ver a lo que es lo que está pasando. Tenemos nuestro complejo de la subunidad mayor y menor del ribosoma con el mensajero que se está traduciendo a proteína. La partícula SRP reconoce el péptido señal y abraza a ese complejo con las dos unidades de ribosoma, pausa la traducción. Cuando se forma todo este complejo, ¿sí? Este complejo puede unirse, ¿sí? A un receptor que se llama proteína receptora de la partícula SRP, ¿sí? Que está en la membrana del retículo. Cuando se une todo el complejo a la partícula, al receptor que está en la membrana del retículo, se produce un cambio conformacional que hace que toda esta estructura se trasloque o se una a una proteína que se llama proteína SEC61, que también está en la membrana del retículo, y esa proteína es el translocador, ¿sí? Entonces, nuevamente, la partícula SRP reconoce al péptido señal, pausa la traducción, todo esto junto se va a unir a la proteína receptora, ¿sí? Que está de la partícula SRP, que está en la membrana del retículo, y una vez que se produjo esta unión, todo esto se va a unir al translocador SEC61. Cuando ocurre esta unión con el translocador, se libera la partícula SRP. ¿Sí? Por lo tanto, si yo libero o se disocia la partícula SRP de este complejo, se queda liberado el dominio de pausa de la traducción, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a empezar? Va a empezar a traducirse la proteína. Se pueden unir ahí los factores de elongación y continúa elongándose la proteína. ¿Se entiende? Esa proteína, ¿sí? A medida que se vaya traduciendo, va a ir pasando por este complejo SEC61, ¿sí? Que es el translocador, y va ingresando al retículo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo ven? Bien. Este SEC61, ¿sí? Es un poro que es un poro acuoso, ¿sí? Que permite entonces que la proteína pueda atravesar la membrana plasmática, ¿sí? E ingresar al retículo. Y este poro acuoso une, ¿sí? La partícula, el péptido señal, que es hidrofóbico, ¿sí? Que va a quedar como enganchado en la membrana del retículo. ¿Sí? Disculpe, en la diapositiva anterior figuraba el GTP. No les dije nada, que para poder traslocar necesita GTP. Sí, gracias, me olvidé de decirlo. Bueno, volviendo al poro, al SEC61, ¿sí? Vamos a ver que este poro va a unirse con la partícula de reconocimiento, el péptido señal,
que es hidrofóbico, que va a quedar enganchado en la membrana y va a continuar la traducción de la proteína. Este poro, ¿sí?, está formado por distintas alfa-hélices, ¿sí?, una subunidad gamma, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad que se la conoce como subunidad tapón, ¿sí? Entonces ese poro generalmente está cerrado para impedir que ingresen por ahí, como es hidrofílico, ¿sí?, pueden ingresar iguiones, puede ingresar otra molécula. Entonces para impedir eso está siempre cerrado hasta que se una con el complejo, forme complejo con el ribosoma y permita el ingreso de la proteína que se está sintetizando. Cuando eso ocurre, se libera el tapón y se desplazan las subunidades de manera lateral para que empiece a ingresar la cadena naciente de la proteína. Como ustedes saben, las proteínas que van al retículo, ¿sí?, algunas van a ir a la luz del retículo, ¿sí?, otras van a quedar en la membrana plasmática, en la membrana del retículo. Esas que quedan en la membrana del retículo muchas veces son proteínas de membrana plasmática que van a tener que hacer todo un procesamiento y llegar de alguna manera, que lo van a ver la clase que viene, hacia la membrana plasmática e insertarse en la membrana plasmática. Entonces, ustedes saben que en la membrana plasmática tenemos proteínas que pueden ser de un solo paso, o sea, que tengan un solo dominio transmembrana, múltiples pasos, y todas esas proteínas se sintetizan o tienen que traslocar al retículo, ¿sí? ¿Cómo es la traslocación de estas proteínas? Entonces, podemos tener proteínas solubles, que son las que van a ingresar a la luz del retículo. En este caso, acá está muy simplificado este esquema para que se pueda entender, pero siempre vamos a necesitar la partícula SRP, el receptor de la partícula SRP, ¿sí? Y acá está identificado, marcado únicamente qué es lo que pasa cuando la proteína empieza a traslocar a partir del complejo SEC, ¿sí? Entonces, acá tenemos la proteína que se está sintetizando con el dominio N-terminal del péptido señal, ¿sí? Esta proteína va a empezar a traslocar a través del complejo SEC61. Fíjense qué es lo que les decía yo. Este péptido señal queda como anclado en el SEC61 y empieza la traslocación de la proteína. Esa proteína trasloca a medida que se va sintetizando, ¿sí? Cuando se traslocó completamente, ¿sí?, la proteína, hay una enzima que es una peptidasa, ¿sí?, que va a cortar al péptido señal, que queda inserto en la membrana del retículo y que luego por diferentes proteasas va a ser degradado. Y queda la proteína en la luz del retículo, que cuando va a adquirir su conformación termodinámicamente más estable, plegándose, ¿sí? Y de esa manera traslocó una proteína que es soluble, es una proteína que fue a la luz del retículo, ¿sí? Trasloca desplegada y ni bien completó su síntesis se pliega. ¿Se entendió esto? Sigamos, vamos a hacer un poquito más complejo esto. ¿Qué pasa si yo tengo una proteína integral de membrana, ¿sí?, o sea, que va a ir a la membrana plasmática, pero se sintetizan al retículo, y que tiene solamente un dominio transmembrana, ¿sí? En este caso, vamos a tener nuevamente la secuencia de direccionamiento al retículo, ¿sí?, que va a ser reconocida entonces por la partícula SRP, todo ese complejo va a ser reconocido por el receptor de la partícula SRP y luego va a traslocar a través del complejo SEC. En el complejo SEC también el péptido señal, ¿sí?, es reconocido y comienza la traducción de la proteína, traslocando a medida que es traducida, ¿sí? Pero esta proteína, como es una proteína transmembrana, con un solo dominio transmembrana, ¿sí?, lo que va a necesitar para decirle al retículo que no tiene que ir a la luz, que se tiene que quedar en la membrana, es otra secuencia. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en las mitocondrias? Esa famosa secuencia de paro que era también muy hidrofóbica. Bueno, acá también necesitamos una secuencia de paro. Entonces, en amarillo está marcada esa secuencia de paro en esta proteína. Entonces, a medida que va
sintetizando y traslocando hasta que llega a la secuencia de paro. Cuando llega a la secuencia de paro, se libera el traslocador de esta proteína, ¿sí? La proteína sigue sintetizándose, pero ya no puede traslocar lo que sigue sintetizándose. Queda del lado extrarretículo, ¿sí? En el citosol. Entonces, lo que va a pasar es que la peptidasa señal va a cortar el péptido señal que le indicó a la proteína que era una proteína de retículo, y de esa manera queda la proteína con un dominio, en este caso amino terminal, que está en la luz del retículo, y con un dominio carboxilo terminal que está en el citosol. Sí. Cuando llega la secuencia de estos, ¿el ribosoma también se sale del SEC61? Todo, se desprende todo el complejo, sí, todo. Como el ribosoma suelto. No, claro, que se sale del SEC61, queda en el ribosoma, en el retículo, porque es un ribosoma de retículo. ¿Sí? ¿Se entendió? La proteasa corta el amino terminal y por eso se libera la... Claro, acá, del péptido señal. Corta el péptido señal de direccionamiento al retículo, no la secuencia de paro que le decía que era una proteína transmembrana. ¿Sí? Sí. La secuencia de paro, si es lo mismo que es una secuencia de direccionamiento porque le está diciendo dónde se tiene que quedar, pero se la llama de paro porque son secuencias hidrofóbicas que hace que no trasloque, sino que se detenga la traslocación. ¿Sí? ¿Algo más? No te escuché, pero perdóname. Sí, pero se degrada. Después vienen proteasas que lo degradan. Sí. Aparte, acuérdense que es una secuencia también hidrofóbica el peptido señal. ¿Algo más? ¿Sigo? Podemos tener el caso de que sean proteínas de doble paso, o sea que tengamos dos dominios transmembrana. Entonces, acá, si bien puede ser que tengamos dos secuencias de paro, también puede ser que la secuencia inicial que le indique a esa proteína, que es una proteína de retículo, no esté en el amino terminal. Y acá, como no está en el amino terminal, no hay peptidasa señal que la vaya a cortar, ¿sí? Esta es una excepción a lo que habíamos dicho antes, que cuando estaba en el amino terminal se cortaba. Bueno, en este caso no se puede cortar la secuencia señal de direccionamiento al retículo, ¿sí? Entonces, en rojo está marcada la secuencia señal, o sea, la proteína va a sintetizarse en el citosol, ¿sí? Hasta que encuentra o se sintetiza la secuencia señal. Cuando se sintetiza la secuencia señal, hace todo lo que habíamos dicho antes, la SRP reconoce esa secuencia, se une frena la traducción, se une a la partícula de reconocimiento que está, al receptor de la partícula de reconocimiento que está en el retículo, y luego comienza a traslocar a través del SEC61. ¿Sí? En este caso, fíjense que lo que está en el amino terminal, ¿sí?, quedó traducido, ¿sí?, del lado citosólico, porque la secuencia señal está posterior al amino, ¿se entiende? Empieza a traslocar el resto de la proteína hasta que encuentra la secuencia de paro. Cuando encuentra la secuencia de paro, ¿sí?, se libera del SEC61 y el resto de la proteína se sigue traduciendo, pero del lado citosólico. Entonces, fíjense que acá tenemos amino y carboxilo terminal del lado citosólico y dos sitios, ¿sí?, de inserción en la membrana, ¿sí? Se llaman proteínas de doble paso, ¿sí? ¿Se entiende? Y esto puede ocurrir muchas veces. Podemos tener muchas proteínas de direccionamiento al retículo y muchas secuencias de paro, lo que hace que la proteína sea una proteína multipaso, ¿sí? Que serían, por ejemplo, los canales, no sé, ustedes vieron en la clase pasada de transportadores, las acuaporinas. Las acuaporinas tienen 6 dominios transmembrana. Entonces tenemos muchos pasos, ¿sí?, para que tienen que insertarse en la membrana y se sintetizan o se traslocan el retículo de esta manera. Van a quedar en la membrana del retículo y luego, por un mecanismo que lo van a ver la semana que viene, va a llegar a la membrana plasmática, ¿sí? Se dicen que esas proteínas siguen la vía secretora. Y ahora les voy a mostrar un videíto que es un poquito largo,
pero que les va a ayudar a entender lo que dijimos recién. Porque van a poder ver esa reacción, o sea, para que tengan múltiples pasos, es como si fuera una máquina de coser, ¿sí? Bueno, acá les muestra un poquito todos los elementos necesarios para la translocación al retículo. Los ribosomas pueden estar asociados al retículo o libres, eso lo vimos, y ese pool de ribosomas asociados y libres se intercambia, o sea, no es que son los mismos ribosomas siempre los que están asociados al retículo y no pueden salir del retículo, sino que pueden estar en equilibrio con los ribosomas que están en el citosol. Entonces, ¿qué pasa con una proteína soluble? Bueno, ahí tenemos la proteína transmembrana. La partícula de SRP que reconoce la secuencia de señalización se une a su receptor. Y ahí comienza la translocación por el SEC61. Ahí se tradujo completamente la proteína. Y ahí la peptidasa señal va a cortarla. Y ahí tenemos la proteína soluble, ¿sí? Una vez que la proteína traslocó, de vuelta el SEC61 tiene que tener ese tapón, o sea, se hace que cierre el canal para que no ingrese ninguna otra cosa que no sea la proteína que tiene que traslocar. Esta es una proteína de multipass, de 2 pasos transmembrana. Una consulta. Sí. La que era de un solo paso. Sí. La parte que queda dentro del retículo es la que solamente se traslocó, no se puede seguir traduciendo, y la que queda del lado citosólico se termina de traducir. Se termina de traducir. Fíjense acá, ya que acá tenemos la proteína de un solo paso, transmembrana. Y esta ya es la proteína multipaso. Fíjense que tenemos una secuencia de paro. Se sale el SEC61 porque tenemos la secuencia de paro. Pero luego aparece otra secuencia de direccionamiento al retículo. Vuelve a unirse el SEC61, ¿sí? Vuelve a continuar la translocación de la proteína. Y hay otra secuencia de paro. Vuelve a disociarse el SEC61 de esta proteína y vuelve nuevamente a haber una secuencia de paro en la secuencia proteica. Y así. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Yo creo que es largo el video, pero creo que es la forma más gráfica para que vean cómo es que se trasloca una proteína que es multipaso.
Sí, decime. Empieza a traducirse en el citosol, ¿sí? Hasta que aparece la secuencia de direccionamiento al retículo. Cuando aparece esa secuencia en lo que está saliendo del ribosoma, ¿sí? Es cuando reconoce la SRP eso y empieza a traslocar, o sea, se arma todo el circuito para que entre a través del SEC61 y ingrese al retículo, ¿sí? Se sigue llamando cotraduccional, sí. Sí. No, traslocar es cuando pasa completamente hacia el otro lado. Si lo que queda en la membrana quedó en la membrana inserto, no traslocó. ¿Sí? Sí. ¿En el único paso puede haber también casos en los que tenga una sola secuencia señal pero que esté en el medio? Sí, también puede ser. También puede ser que la secuencia de direccionamiento al retículo esté en el medio de la secuencia proteica y ese paso lo tiene ahí. Sí, puede ser eso. Traslocar significa pasar de un lado hacia otro, ¿sí? Lo que te queda en la membrana, eso no traslocó, quedó inserto en la membrana, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces. ¿Vos? Sí, Va a ser media boba, pero no importa, no importa. Antes de entrar en el SEC61, la proteína está sintetizada o se termina de sintetizar cuando ingresa al retículo. No. En el caso de las de un paso, decís vos, Sí. En el caso de las de un paso, las proteínas se empieza a sintetizar, ¿sí? Fuera del retículo, porque no encontró todavía la secuencia que le indique que tiene que ir al retículo. Cuando encuentra esa secuencia, ahí se une la SRP lo une al receptor de la SRP y todo eso se empieza a traslocar a través del SEC61. Entonces, un pedacito de la proteína te va a quedar en el lado citosólico, porque no teníamos secuencia de direccionamiento al retículo hasta que apareció, ¿sí? Bueno, entonces como veníamos viendo en la clase pasada, ¿tenemos secuencia de señalización? Sí, esa secuencia en general está en el amino terminal, si es una secuencia larga, hidrofóbica, ¿sí? ¿Tenemos un receptor? Sí. ¿Cuál es el receptor? Tenemos un receptor soluble, que es la partícula de reconocimiento de la señal, y también tenemos un receptor que une todo eso a la membrana del retículo, que es el receptor de la partícula de reconocimiento de la señal. Acá tenemos dos receptores, ¿sí? Tenemos canal de translocación. Sí, perdón. Tenemos dos receptores. Uno que es la SRP, que reconoce al péptido señal. Cuando todo ese complejo que forma la SRP con la proteína que están haciendo, ¿sí? Se va a unir a otro receptor que está en la membrana del retículo, que no es soluble porque está unido a la membrana del retículo, que es el receptor de la partícula de reconocimiento de la señal. Canal de translocación, el SEC61, ¿sí? ¿Cómo entra la proteína? Entra en forma cotraduccional, o sea que a medida que se va sintetizando ingresa. No necesitamos hablar de plegada y desplegada acá, porque la proteína se está sintetizando, ¿sí? ¿Tenemos peptidasa señal? Sí, la secuencia señal está en el amino terminal, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente de energía? La hidrólisis del GDP, ¿sí? ¿Todos lo entendieron hasta acá? Bueno, lo que yo les decía antes, ¿sí? Estas proteínas que se sintetizan en el retículo, ¿sí? ¿Qué les va a pasar? Van a ir muchas al Golgi, donde van a sufrir un montón de modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Y algunas de esas proteínas van a ir dirigidas al lisosoma, otras van a ir a la membrana plasmática y otras van a ir en vesículas secretorias que van a salir de la célula, ¿sí? Esta vía se conoce como vía secretoria. Si a ustedes le preguntan, tienen un canal y que les cuenten todos los pasos, ¿sí? Hasta que ese canal llegue a la membrana plasmática, tienen que contar desde su traducción en el retículo, ¿sí? Hasta cómo llega, por los distintos mecanismos, hasta la membrana plasmática. ¿Se entiende? En el retículo, las proteínas
después de ser traducidas, o sea, después de que terminó su translocación, entonces, vamos a ver que van a sufrir una serie de procesos que se llaman o que sirven para un control de calidad de esa proteína. Los procesos más comunes son la N-glicosilación, ¿sí?, de la proteína, y el plegado de la proteína y la adición de puentes disulfuros, ¿sí? Existen proteínas que se sintetizan en el retículo, tienen que salir del retículo para sufrir otras modificaciones en el Golgi, pero también tienen después que volver al retículo porque necesitan cumplir su función en el retículo. Por ejemplo, la enzima que se va a encargar de añadir puentes disulfuros tiene que estar en el retículo, pero es porque es una enzima de retículo, pero sin embargo esa enzima necesita alguna modificación postraduccional que va a ocurrir fuera del retículo. Entonces esa enzima sale del retículo y luego tiene que volver al retículo. Esa señal para que la proteína vuelva al retículo también está dada por un péptido que se le llama péptido señal y esa es la señal de retorno al retículo. Y en este caso está en el carboxilo terminal y también es una secuencia corta de 3 aminoácidos. Bueno, ¿qué modificaciones puede ocurrir o pueden sufrir una proteína, ¿sí? Las proteínas pueden sufrir 4 modificaciones principales después de que se ocurrió su traducción, ¿sí? Una es la glicosilación, que como yo les dije antes, la glicosilación puede ser en el retículo, ¿sí?, que se llama N-glicosilación, o puede ser en el Golgi, ¿sí? También va a sufrir la adición de puentes disulfuro, ¿sí? Esa adición de puentes disulfuro ocurre en el retículo. Otra cosa que le pueda pasar a la proteína es que va a plegarse en su conformación más estable y ese plegado o ensamblado en sus unidades de proteínas, que también ocurre todo en el retículo, es un proceso también súper controlado y es a lo que nos vamos a dedicar en un ratito. Y otra cosa que le puede pasar a la proteína es que se sintetice como una proteína, ¿sí?, por ejemplo una proenzima, y que necesite clivarse para que luego sea activa en el lugar donde tiene que ser activa. Por ejemplo, hay muchas hormonas que se sintetizan como prohormonas o muchas enzimas que se sintetizan como proenzimas y eso se debe a que esta síntesis de proenzima, por ejemplo, es menos nociva para la célula porque como proenzima no es activa. Cuando yo clivo a esa enzima, le doy la actividad, o sea, hago que la enzima se active, ¿sí? Entonces, esas son todas las modificaciones que podría sufrir una proteína. Vamos a hablar de la adición de puentes disulfuro o enlaces disulfuro, ¿sí? La adición de puentes disulfuro sirve para estabilizar la estructura terciaria de las proteínas y muchas veces también la estructura cuaternaria, ¿sí? Ocurre por una enzima que se llama disulfuroisomerasa, que es una enzima del retículo. Esta enzima lo que hace es que cuando haya 2 grupos sulfidrilos próximos, produzca la oxidación de esos grupos sulfidrilos, eso quiere decir que les quita los hidrógenos, ¿sí?, y produce un enlace entre los azufres. De esa manera se forma el puente disulfuro. Luego existe, para hacer esto la enzima lo que hace es catalizar esta reacción, ¿sí? Acuérdense que las enzimas, al catalizar una reacción, lo que hace es acelerarla, ¿sí? Aumentan la velocidad. Es una reacción que va a ocurrir espontáneamente, pero muy lenta. Y lo que hace la enzima es hacer que la reacción pueda ocurrir mucho más rápido, ¿sí? Pero para que esto ocurra, para que esta enzima catalice esta reacción, ella se reduce, ¿sí? Y su forma reducida luego tiene que oxidarse para que vuelva a poder actuar, ¿sí? Y para volver a oxidarse necesita de otra enzima, que es la ERO1, ¿sí?, que la va a oxidar una vez que se redujo en este proceso. Esa formación de puentes disulfuro puede ser que se dé en forma lateral, ¿sí?,
Y de esa manera estaría mal formado el puente disulfuro en esa proteína, porque la estructura no no se podría plegar después en su estructura más estable. Entonces, esta disulfurisomerasa también puede rearreglar los puentes disulfuro que hizo, ¿sí? Y hacer que los puentes disulfuro sean los correctos, ¿sí? Todas estas modificaciones ocurren en el retículo. La otra modificación, y que es una de las más importantes, ¿sí? Es la N-glicosilación, ¿sí? La N-glicosilación significa el agregado de un grupo de oligosacáridos, o sea, de azúcares, a un amino, ¿sí? Ese amino es un amino de una asparagina, ¿sí? Y no es el amino terminal, ¿sí? Porque muchas veces cuando pregunto de qué consiste la N-glicosilación, me hablan del amino terminal. No, es un amino de una asparagina, pero no es el amino terminal. Esta N-glicosilación que ocurre en el retículo, ¿sí? Es sumamente importante para la proteína porque es la que va a promover que la proteína se pliegue correctamente, ¿sí? Ayuda al plegamiento correcto de la proteína. ¿Y cómo ocurre? ¿Sí? Esa cadena de azúcares que se le va a agregar a la proteína tiene que presintetizarse de alguna manera. Entonces, en la membrana del retículo tenemos un lípido, que es el dodicol, al cual del lado citosólico, ¿sí? Se le van a ir agregando distintos hidratos de carbono. Luego, por una reacción, todo esto se trasloca hacia el lumen del retículo y se le van a agregar exactamente 14 azúcares o 14 residuos, 14 residuos, ¿sí? En los que tenemos 2 N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas terminales, ¿sí? Ese es el residuo que se le agrega. Este residuo está unido al dolicol. Existe una droga, ¿sí? Que se usa como antibiótico, que es la tunicamicina, ¿sí? Que inhibe el agregado de azúcares del lado citosólico al dolicol, ¿sí? Y eso hace que no se pueda sintetizar este residuo, ¿sí? Y por lo tanto esa proteína no se va a plegar correctamente, ¿sí? Entonces, como dije antes, estos residuos de azúcares se van a agregar a un amino, ¿sí? De una asparagina. ¿Y cómo se agregan? En la membrana del retículo tenemos el dolicol unido a 2 grupos fosfatos y unidos al resto hidrocarbonado, ¿sí? al resto de hidratos de carbono. Entonces, lo que va a pasar es que por una enzima, que es la oligosacariltransferasa, va a transferirse todo el resto hidrocarbonado al amino de la asparagina. De esa manera, la proteína queda unida a este grupo de oligosacáridos y luego puede continuar la traslocación de la proteína, ¿sí? Eso quiere decir que es simultáneo el agregado de azúcares con la traslocación proteica, ¿sí? ¿Sí? ¿La tunicamicina evita la síntesis de los residuos o evita que se agreguen? Que se agreguen los residuos al dolicol. Se los digo porque a veces en los exámenes les pregunto, ¿qué hace? Y la tunicamicina hace tal cosa, ¿cómo afectaría al plegamiento o a la proteína? Y ahora vamos a ver por qué. Sí. Lo que yo les decía es que el agregado de azúcares no es que la proteína trasloque y después se le agregan los azúcares, sino que es simultáneo con la traslocación. ¿Sigo? ¿Todos entendieron acá, hasta acá? ¿Y para qué es importante el plegamiento de una proteína? Y esto lo vieron en el teórico de proteínas. Para su función, ¿sí? La proteína se va a plegar en la conformación termodinámicamente más estable
pero eso es importantísimo para su función. Una proteína que no está plegada no es funcional, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la N-glicosilación. ¿Y cómo ayuda la N-glicosilación? O sea, las proteínas, si bien se van a plegar en la conformación más estable y se lo pueden hacer solitas, ¿sí? Muchísimas veces las proteínas van a necesitar ayuda para plegarse en esta conformación termodinámicamente más estable. Y lo que hace la N-glicosilación es colaborar en ese proceso, ¿sí? Entonces, yo tengo mi proteína que está unida a estos oligosacáridos, que son los de la N-glicosilación, y cómo hacen, ¿sí? O cómo se logra plegar correctamente. En la membrana del retículo, ¿sí? Existen proteínas que se llaman chaperonas, por ejemplo, las calnexinas o la carreticulina, que necesitan calcio para actuar. Estas chaperonas, estas proteínas, son las que van a colaborar, ¿sí? En el plegamiento de estas proteínas del retículo. Entonces, lo que va a pasar es que se van a escindir o se van a cortar dos de las azúcares terminales del resto de oligosacáridos y luego ese azúcar, ¿sí? Que quedó, el azúcar terminal que quedó, va a ser reconocido por la calnexina o la calreticulina, ¿sí? Al ser reconocido, lo que va a pasar es que esa chaperona va a contribuir a que esta proteína se pliegue correctamente. Luego, la proteína va a salir, ¿sí? de su unión, se va a desprender de su unión a esta chaperona y por una glucosidasa se va a cortar ese último azúcar que había quedado y va a poder de esa manera llegar a tener su plegamiento más estable, ¿sí? La forma plegada más estable o el plegamiento correcto. Si esto ocurre así tan fácil como se los digo, la proteína va a salir del retículo y va a cumplir su función, si es una proteína de citosol o si es una proteína que va a ir a otra membrana, ¿sí? ¿Qué pasa si esto no es suficiente? ¿Qué pasa si cuando está unida con la calnexina no se logra, ¿sí? el correcto plegamiento de esta proteína? Bueno, a esta proteína se le quitó el azúcar terminal, la glucosa terminal, ¿sí? Entonces, pero no se puede plegar. Entonces esta proteína va a ser reconocida por una glucosiltransferasa, ¿sí? Y esta enzima va a catalizar la transferencia nuevamente del azúcar que se le había escindido antes, ¿sí? De la glucosa. Entonces, nuevamente vamos a tener nuestra proteína con el resto de oligosacáridos donde tenemos la glucosa terminal. Entonces, nuevamente va a ser reconocido por la calnexina, ¿sí? Vamos a ver que se intente nuevamente el plegamiento correcto. Y nuevamente, si se plegó correctamente, sale del retículo. Si no se plegó correctamente, de vuelta la glucosiltransferasa le vuelve a agregar la glucosa que se le había sacado antes, ¿sí? Y esto es un ciclo. ¿Se entiende? La proteína con el oligosacárido Era transmembrana. Capaz era un ejemplo nada más. esta no, bueno, sí, este es un ejemplo, no necesariamente. Puede ser transmembrana o no. Claro, el plegamiento sería con, o todo este proceso sería con las que no son transmembranas. El plegamiento, no, pueden ser también con proteínas transmembranas, no necesariamente. Está acá para simplificar como una proteína soluble. Si fuera una transmembrana no saldría del retículo por un translocador, sino que saldría de otra manera, pero saldría del retículo. Sí. Saldría con un pedazo de la membrana del retículo, ¿no? En una vesícula. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá me lo entendieron? Y ahora la gran pregunta, sí. Cuando se une con la chaperona y no se logra plegar bien, ¿es al azar o hay algo que...? Y es la conformación que tiene y la cantidad de residuos hidrofóbicos que expone, ¿sí? Depende de la proteína. Entonces, se le quita el azúcar, la glucosa, sale, pero no se plega completamente. Entonces, vuelve el ciclo, ¿sí? ¿Allá preguntaban? No. ¿Sigo? Ustedes se preguntarán, ¿y esto hasta cuándo sigue? Porque puede seguir infinitamente. O sea, vuelve a la calnexina, no se pliega y vuelve la proteína. Bueno, obviamente esto no es un proceso infinito.
sino que ustedes se acuerdan que ese resto hidrocarbonado tenía manosas. Una de esas manosas, ¿sí?, es un temporizador. ¿Eso qué significa? Que va a llegar un momento que se empieza a hidrolizar la manosa y eso hace que el resto hidrocarbonado desaparezca. O sea, no tengamos el mismo resto de hidrocarbonado con la glucosa terminal porque se hidroliza la manosa. Y eso lo que va a hacer es que va a marcar le va a decir a esa proteína que ya no tiene que volver a la calnexina, sino que ya tiene que tener otro destino, por ejemplo la degradación, porque es una proteína que no se puede plegar. ¿Se entiende? Entonces, este proceso sigue hasta que se hidroliza una manosa. Sí, este proceso va a seguir hasta que se hidroliza una de las manosas que está en ese residuo de hidratos de carbono, ¿sí? Cuando se hidroliza la manosa, ese residuo de hidratos de carbono ya pierde la estructura que tenía porque la glucosa terminal ya desaparece porque se hidrolizó la manosa y lo que va a pasar es que esa es la señal para que le dice a la proteína que ya no puede volver a unirse a la calnexina para intentar nuevamente plegarse correctamente, sino que va a tener que tener otro destino que es la degradación, porque es una proteína que no se puede plegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas proteínas? Bueno, como son proteínas de retículo, lo que va a pasar es que se van a unir a chaperonas, ¿sí?, a otras chaperonas, no a las calnecinas, que lo que van a hacer es tapar restos hidrofóbicos de la proteína y van a permitir que quede desplegada, ¿sí? Se va a unir a una disulfurisomerasa, que es una enzima que va a romper los puentes disulfuro, y se va a unir a una lectina, que es una molécula que ustedes ya vieron por la clase de problemas, que va a unirse a hidratos de carbono, o sea, va a tapar a esos hidratos de carbono. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De esta manera, que es en una forma más bien desplegada, va a salir por un traslocador que tiene la membrana del retículo hacia el citosol, ¿sí? Cuando sale hacia el citosol, va a haber una N-glicanasa, que es una enzima que va a cortar el residuo de hidratos de carbono que quedó. Se van a desprender las chaperonas y la disulfurisomerasa y lo que va a pasar es que esa proteína va a exponer restos hidrofóbicos que va a decirle a la proteína que tiene que marcarse con una molécula que se llama ubiquitina y por lo tanto esa proteína marcada va a ir hacia unas estructuras que se llaman proteosomas y se van a degradar. ¿Sí? Todo eso ocurre en el citosol. Entonces, si la proteína no se puede plegar, sale del retículo y se va a marcar con esta molécula, la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína muy chiquita que tiene 76 aminoácidos y que sirve como molécula de marcaje para diferentes procesos, ¿sí? Ahí yo les puse una esquemita que si la ubiquitinación, que es el proceso por el cual se marca una proteína, es de una sola molécula de ubiquitina, que es la monoubiquitinación, ¿sí? Lo que le va a estar indicando eso es que tiene que ir a un proceso de regulación de histonas, o sea, es algo que pasa con el ADN, ¿sí? Si tenemos una multiubiquitinación, pero de una molécula de ubiquitina en diferentes sitios, ¿sí? Yo lo que no les dije antes es que la ubiquitina siempre se une a los grupos aminos de las lisinas, ¿sí? O sea, tenemos una molécula de ubiquitina en distintas lisinas, ¿sí? Se llama multiubiquitinación y es una señal para que esa proteína vaya a un proceso de endocitosis, ¿sí? Si tenemos una ubiquitinación de 4 moléculas de ubiquitina, pero en la lisina 48 de una proteína, es la señal para que esa proteína vaya al proteosoma, o sea, se degrade. Y por último, si tenemos la misma señal de 4 ubiquitinas, pero en la lisina 63, lo que va a decirle a esa proteína es que tiene que ir al camino de la reparación, o sirve para la reparación de ADN, ¿sí? Entonces, la que a nosotros nos interesa de todas estas
posibles marcaciones con ubiquitina es la que se marca en el residuo de lisina 48. Eso lo que va a decir es que esa proteína tiene que degradarse en el proteosoma. ¿Y cómo ocurre esa ubiquitinación en la lisina 48? Es un proceso en el cual intervienen diferentes enzimas, ¿sí? Tenemos una enzima que es la enzima activadora de la ubiquitina, que es la que está escrita como E1. Esa enzima lo que hace es activar a la ubiquitina, o sea, en el grupo carboxilo terminal mediante ATP, y ese carboxilo terminal se une por un enlace tioéster a la enzima, ¿sí? Que luego va a transferir a esa molécula de ubiquitina a otra enzima que es la E2. La E2 es una enzima ubiquitina también que lo que va a hacer o lo que puede hacer es acoplarse a otra enzima que es la E3, que es la que tiene el sitio de reconocimiento para estas proteínas que se tienen que degradar, ¿sí? Entonces, cuando la E2, que está cargada con ubiquitina, se une a la enzima E3, reconoce los sitios hidrofóbicos de estas proteínas que se tienen que degradar, unen a estas proteínas y se le transfiere entonces la ubiquitina a la lisina 48, ¿sí? Luego esto vuelve a ocurrir y se transfieren 4 moléculas de lisina, ¿sí? A esa lisina 48. Y de esa manera esa proteína quedó marcada para ir a la degradación proteosomal. ¿Se entiende? ¿Y qué es el proteosoma? Bueno, el proteosoma es un complejo proteico, ¿sí? Que está en el citosol, que necesita energía del ATP, ¿sí? Es como un cilindro hueco que tiene 3 subunidades, 2 subunidades 19S, que son las unidades de reconocimiento, y una subunidad 20S, que es la que tiene actividad proteolítica. Entonces, cuando mi proteína marcada, ¿sí? Es reconocida por un sitio que es el sitio de receptor de ubiquitina que está en el dominio 19S del ribosoma, ingresa la proteína, hay una enzima que es la ubiquitina hidrolasa que rompe esa cadena de 4 moléculas de ubiquitina de la lisina 48 y permite que la proteína ingrese al cilindro central del proteosoma, que es donde se va a degradar la proteína. ¿A qué se degrada? Aminoácidos, y esos aminoácidos van a ir al pool de aminoácidos para volver a sintetizar otra proteína. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Entonces, la proteína está marcada, ¿sí? Con las 4 ubiquitinas. Esas 4 ubiquitinas son reconocidas por un sitio que está acá, que es el sitio del receptor de ubiquitina que está en el dominio 19S del ribosoma, del proteosoma. Cuando se unen esas ubiquitinas, hay una enzima que es la ubiquitina hidrolasa que rompe esa unión entre la lisina 48 y esa cadena de 4 ubiquitinas y que hace que la proteína empiece a ingresar hacia el interior del proteosoma. Y en el cilindro central, que tiene actividad proteolítica, empieza a degradarse la proteína. ¿A qué se degrada? A aminoácidos, y esos aminoácidos van al pool de aminoácidos para que después vayan a ser enganchados en una RNA transferencia para ir a la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea, no es que se degrada, esos aminoácidos se van a eliminar de la célula, no, la célula vuelve a utilizar esos aminoácidos. Bueno, pero puede pasar que esa proteína que se plegó mal, la clase de hoy es larga, chicos, así que no sé qué hora es. Puede pasar que esa proteína que se plegó mal quede en el retículo, ¿sí? Y que no pueda salir del retículo y que quede mal plegada en el retículo. Eso genera algo que se llama estrés de retículo, ¿sí? Y ese estrés de retículo lo que va a activar es un montón de cascadas de señalización. ¿Para qué? Para activar un montón de procesos con el fin de disminuir el estrés de retículo, ¿sí? O sea, disminuir esta cantidad de proteínas mal plegadas que no pueden salir del retículo, ¿sí?
Entonces, si lo logra, ¿sí? La célula sobrevive y se adapta. Si no lo logra, la célula se muere, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede, lo que tiene que hacer entonces? Esta respuesta se llama en inglés Unfolding Protein Response, que por eso se llama UPR y la van a encontrar como UPR en muchos lugares. Y lo que se va a activar es o la degradación de estas proteínas mal plegadas que están dentro del retículo o la síntesis de más chaperonas que ayuden al plegamiento de estas proteínas, o bien va a activar otros translocadores o algo para que la proteína pueda salir del retículo, ¿sí? Entonces, si el retículo puede resolver este problema, ¿sí? O sea, se adapta al estrés, la célula vive; si no se adapta, muere. ¿Y cuáles son las respuestas que se las van a encontrar como respuestas a proteínas mal plegadas que activa el retículo? Existen tres vías que puede activar el retículo, al menos son las 3 conocidas hasta el momento. Una es la de una endorribonucleasa que se llama IRE1, otra es la vía de PERC y la otra es la de ATF6, ¿sí? En los 3 casos lo que van a activar es la síntesis de factores de transcripción que van a llegar al núcleo, van a activar la transcripción de genes de chaperonas, ¿sí? En el caso de la IRE1 va a ayudar a la maduración de un ARN mensajero que está en el citosol y luego va a sintetizar este factor de transcripción en el citosol que va a traslocar al núcleo. En el caso de la PERC va a frenar la traducción de otras proteínas que no necesita el retículo en ese momento y va a aumentar la traducción selectiva de estos factores de transcripción para aumentar la síntesis de chaperonas. Y en el caso de la ATF6 es una proteína que está en la membrana del retículo y que va a ser clivada en el Golgi y que ese fragmento clivado es un factor de transcripción que va a traslocar al núcleo y va a activar la síntesis de chaperona. Yo les voy a explicar una sola de estas vías, que es la que está en los libros actualmente y la de la que más se sabe, la más estudiada, que es la vía de la IRE1, ¿sí? Como dije antes, una endorribonucleasa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando detecta la señal de que hay estrés de retículo porque hay una acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo, esta IRE1, ¿sí?, se dimeriza y se fosforila, ¿sí? Y esta fosforilación y dimerización de esta proteína lo que va a hacer es que active o incentive su actividad de endorribonucleasa. ¿Y qué es lo que hacen estas enzimas? Cortan intrones. Y acá es un caso, una excepción a el proceso de transcripción. Ustedes cuando vean transcripción van a ver que la transcripción ocurre siempre en el núcleo, y la maduración de ese ARN ocurre siempre en el núcleo, menos en este caso. En este caso la maduración del ARN ocurre en el citosol. O sea, la maduración, ese ARN salió del citosol, del núcleo con intrones, y estos intrones son eliminados por esta endorribonucleasa, ¿sí? En el citosol se unen los exones y ese ARN que maduró en el citosol se va a traducir a una proteína que es la proteína XBP1. Esa proteína XBP1, ¿sí?, es un factor de transcripción. Entonces, esa proteína, a través del poro nuclear, por lo que vimos en la clase pasada, va a ingresar al núcleo. En el núcleo se va a unir a genes que genes de chaperonas, ¿sí? Entonces va a activar que esos genes se transcriban, a activar la transcripción de esos genes de chaperona. Entonces estos genes se van a transcribir a el ARN mensajero de esas chaperonas, ¿sí? Entonces el ARN mensajero de esas chaperonas madura en el núcleo y a través del poro nuclear, con el proceso que vimos también en la clase pasada, va a salir del núcleo, va a ir al citosol y en el citosol se va a unir a ribosomas, ¿sí?, y ribosomas que están asociados al retículo, ¿sí?, y por un proceso que vimos recién, que es como a medida que se va sintetizando, va traslocando al retículo la proteína que va a ser una chaperona.
¿sí? Y estas chaperonas, ¿qué van a hacer? Van a intentar plegar correctamente a esas proteínas mal plegadas que estaban en el retículo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos? La maduración del ARN mensajero de la proteína XBP1 es fuera del citosol. Es una excepción, es fuera del citosol. ¿Sí? Cuando están las chaperonas acá, puede ser que las proteínas, que se adapte o que no se adapte. Si no se adapta, se muere. Si se adapta, o sea, ¿por qué se muere? Porque aumenta el estrés de retículo, aumenta el estrés oxidativo, hay disfunción de la mitocondria y se muere. Pero si se adapta, sobrevive, ¿sí? Por ahí sobrevive y por ahí no es, sobrevive con una adaptación, una célula adaptada, ¿sí? Pero sobrevive. ¿Todo lo entendieron? Primeros 3 pasos. Vuelvo a explicarlo y me piden la explicación de nuevo. La proteína, tenemos una proteína transmembrana que se fosforila y se dimeriza y adquiere la función de endorribonucleasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a madurar, ¿sí?, un ARN que está en el citosol, ¿sí?, que es el ARN o el pre-ARN mensajero de la proteína XBP1. ¿Sí? Es una excepción del proceso de maduración. El proceso de maduración de los ARN mensajeros ocurre siempre en el núcleo. Esta es una excepción que ocurre en el citosol. Se produce la maduración del mensajero, entonces luego ocurre la traducción de esa proteína en los ribosomas que están en el citosol, ¿sí? Y esa proteína es un factor de transcripción que ingresa al núcleo y activa la transcripción de chaperonas, ¿sí?, que activa la transcripción de estos mensajeros que van a codificar para chaperonas. El mensajero después sale del núcleo, se une al ribosoma que está asociado al retículo y se traduce la proteína translocándose a la luz del retículo. Y en el retículo esa proteína chaperona va a ayudar al plegamiento de las proteínas mal plegadas. ¿Sí? Sí. Sí, ocurre todo el proceso de la partícula, o sea, el proceso de translocación es como lo vimos antes, la partícula de reconocimiento señal, frena la traducción, se une a su receptor, después se une al SEC61 y empieza a traslocar la proteína. El proceso de ingreso de la proteína XBP1 al núcleo es a través del complejo de poro nuclear mediado por RAN, como lo vimos la clase pasada, y el proceso de salida de mensajero del núcleo es un proceso independiente de RAM que también estaban involucradas 2 proteínas y también dependía de ATP, ¿sí? Como lo vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sigamos. Como les dije antes, la traducción de proteínas puede ocurrir en el retículo, por lo tanto, esas proteínas mal plegadas se van a acumular en el retículo y van a producir esta respuesta de proteínas mal plegadas, o puede ocurrir en ribosomas libres en el citosol. Si ocurre en ribosomas que están libres en el citosol, esa proteína es una proteína citosólica. Y esa proteína citosólica también puede plegarse mal, ¿sí? Y también va a afectar a la célula, porque esas proteínas se van a acumular en el citosol, van a formar agregados y hacen que la proteína no solo no es funcional, sino que daña a la célula, la homeostasis celular. Entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el citosol también se activa una respuesta a estas proteínas mal plegadas y se la conoce como respuesta de choque térmico. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan también a sintetizarse más chaperonas y existen 2 tipos de chaperonas. Unas que se las llama HCP70, que son cotraduccionales, son proteínas chaperonas que a medida que va saliendo la proteína del ribosoma, ¿sí?, que se va sintetizando, se van uniendo a los dominios hidrofóbicos de esa proteína, formando lo que se conoce como el túnel hidrofóbico. En esa unión intervienen otras chaperonas que son unas chaperonas muy chiquitas llamadas HCP40, ¿sí? 40 y 70 es por el peso molecular que tienen. Se les une ATP porque la chaperona HCP70 es muy atrae mucho al ATP, o sea, forma un complejo con el ATP y lo que va a hacer es
permitir el correcto plegamiento de esa proteína. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la proteína completó su síntesis, el ATP se hidroliza, la proteína HCP40 se libera de todo este complejo y eso hace que el ATP vaya a unirse a la proteína HCP70 que está tapando esos sitios hidrofóbicos de esta proteína y de esa manera se desprenden todas estas proteínas y se pliega la proteína en su conformación más estable. Puede ocurrir que se pliegue correctamente y lo mismo que pasaba antes, puede que esto no funcione, ¿sí? Si esto no funciona, existe otro mecanismo que también es de shock térmico y es en el caso de las chaperoninas, que son las HCP60. En este caso, la proteína, una vez que se tradujo completamente, o sea, es post-traduccional este proceso, ingresa en un complejo, ¿sí? Que es como una especie de un complejo proteico tipo un barril, en donde ingresa la proteína, ingresa ATP y comienzan diferentes reacciones dentro de esas estructuras para ayudar al plegamiento de la proteína. Entonces la proteína se puede plegar correctamente o, como antes habíamos dicho, puede que no pliegue correctamente. Si no se pliega correctamente la proteína, le va a pasar lo mismo que a las que salían del retículo que no se podían plegar correctamente. Se van a marcar con ubiquitina y van a ir al proteosoma para degradarse, ¿sí? Esto ocurre directamente en el citosol. No tiene que salir del retículo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos una proteína recién sintetizada, esa proteína puede plegarse correctamente o puede necesitar la ayuda de chaperonas para plegarse, ¿sí? Si no pueden plegarse correctamente, lo que va a pasar es que se van a marcar con ubiquitina y van a ir a degradación del proteosoma, ya sea proteínas del citosol o proteínas que se sintetizaron en el retículo. El retículo, en esa síntesis de chaperonas para tratar de ayudar al plegamiento de la proteína, activa su respuesta al estrés, ¿sí? Que vimos hace un ratito. ¿Qué pasa si, a pesar de todo esto, las proteínas no se pueden plegar correctamente? Bueno, se empiezan a formar agregados que pueden quedar en el citosol o en el retículo y esos agregados proteicos van a producir daños severos en las células, pueden llevar a distintos tipos de patologías, ¿sí? Y van a hacer que la célula termine no cumpliendo su función o muriéndose. Sí. El proteosoma siempre está en el citosol. Todo el choque térmico ocurre para proteínas citosólicas. En el retículo se activa la respuesta de proteínas mal plegadas, que es la de IRE, PERC y ATF6. Pero si no pasa nada y si pasa el citosol. Claro. El proteosoma siempre está en el citosol, chicos. Bueno, y esto muy rapidito, porque esto es lo que van a necesitar para hacer los problemas, ¿sí? ¿Cómo se estudia el tráfico de proteínas? Primero tenemos que elegir el sistema experimental, ¿sí? ¿Qué significa? Si voy a trabajar con células, voy a buscar una célula que sintetice muchas proteínas, porque si no, no voy a poder estudiar demasiado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo buscar células hepáticas que tienen una alta actividad de síntesis proteica. Bueno, lo que puedo hacer para estudiar si por ejemplo, quiero saber si una secuencia de señalización me dirige la proteína a algún compartimiento en particular, puedo marcar esa secuencia de señalización con algún fluorocromo, ¿sí? Y evaluarla en un compartimento está. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les había mostrado esta imagen? ¿Sí? Estaba en el citosol, quedaba el núcleo no estaba marcado, y si le cambiamos la secuencia de señalización por una secuencia de señalización nuclear, ingresaba la proteína al núcleo, ¿sí? También, uno puede hacer eso o puede mirarlo por un Western blot, ¿sí? Entonces yo obtengo distintas fracciones, por ejemplo, fracción mitocondrial y fracción nuclear, y veo en dónde tengo la expresión de la proteína, ¿sí? Bueno, esto es para hacer la inmunofluorescencia. Después, otra cosa que puedo hacer, ¿sí? Si yo tengo puedo marcar las proteínas con radioactividad, por ejemplo, entonces yo hago una centrifugación diferencial
y veo en qué fracción quedó esa proteína. O sea, yo sé, por ejemplo, si me quedó en las mitocondrias o si quedó en la fracción de peroxisomas o de lisosomas. O sea, puedo medir esa fracción, mido la radiactividad de esa fracción y puedo evaluar en qué fracción está. Otra cosa que puedo hacer es lo que se llama sistema libre de células, ¿sí? En el sistema libre de células, ¿qué consiste? Consiste en tener, por ejemplo, microsomas, ¿sí? Los microsomas son membranas de retículos que están asociados a ribosomas, ¿sí? Y si la proteína es microsomal, o sea, está en el interior del retículo, por ejemplo, puedo evaluar si realmente está dentro o está fuera de ese retículo, ¿sí? De esas microsomas. Por ejemplo, le agrego una proteasa y si está la proteína dentro del microsoma, no se va a degradar. En cambio, si yo le agrego, primero lo trato con un detergente que me rompe la membrana del microsoma y después le agrego una proteasa, la proteína se va a degradar. ¿Y cómo veo eso? Si yo tengo una proteína a la que no le puse detergente y le puse proteasa, yo voy a ver banda en un Western blot, porque no se degradó. En cambio, si yo le agregué detergente y no le agregué la proteasa, la proteína se degrada y en el Western blot no voy a ver ninguna banda, ¿sí? Otra cosa que podemos tener es, en un sistema libre de células, puedo tener ribosomas sueltos, ¿sí? Que hago la síntesis de la proteína in vitro, o ribosomas también asociados a proteosomas y hago la síntesis a microsomas y hago la síntesis con los microsomas. Y por ejemplo puedo ver, ¿se acuerdan que las proteínas tenían una secuencia señal que tenía que ser degradada? Entonces yo, por ejemplo, quiero saber si la proteína tiene esa secuencia señal para ser degradada, hago estos experimentos y después los miro por Western blot. Si yo en el primer caso, como no va a ingresar un microsoma, no tengo la peptidasa señal, no se rompe la secuencia señal y voy a ver una banda más alta de la proteína de peso molecular porque no tengo esa secuencia, no tengo un pedazo de la proteína que se degradó. En cambio, en este caso, sí se degrada la secuencia señal y el peso molecular de la proteína es menor, ¿sí? Y por último, esto es la aproximación para ver mitocondrias, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, las mitocondrias ingresan a la célula, o sea, el proceso de ingreso de la proteína a la mitocondria es post-traduccional, ¿sí? Entonces, yo tengo la proteína que es mitocondrial, ¿sí? Le agrego mitocondrias, le agrego ATP, necesitaban ATP para que ocurra esto, le agrego tripsina, ¿y qué va a pasar? La proteína, si no le agregué un detergente, no se va a degradar porque pudo ingresar a la mitocondria. En cambio, si yo no le agregué mitocondrias, por ejemplo, o degradé la membrana de mitocondrias con algún detergente y le agrego luego tripsina, la proteína se va a degradar, ¿sí? Y entonces, en el Western blot, en el primer caso, yo voy a ver la banda porque la proteína está intacta y en el segundo caso directamente no voy a ver la banda porque no tengo la proteína. Estas aproximaciones experimentales les van a servir para que puedan resolver los problemas de la clase de problemas, ¿sí? Cualquier cosa me consultan. Bueno, y acá está la bibliografía.